Trump está aislando a los Estados Unidos de América del mundo y los vacíos que va dejando Trump los va llenando China. China es el futuro de México y todavía nadie lo sabe. Lo hablo con Enrique Dussel del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Bienvenidos a Largo Aliento. Hola Enrique, bienvenido a Largo Aliento. Un placer, muchas gracias Sabina. Enrique, háblanos del crecimiento de China en las últimas 3 décadas. ¿De qué tamaño es ese crecimiento y por qué? ¿Cómo sucedió? Mira, el continente chino, ¿no? 1.400 millones de habitantes, casi el doble de América Latina y el Caribe. 10.5 millones de kilómetros cuadrados, no es irrelevante, ¿no? Llama la atención la mayoría de las veces por su crecimiento económico, es decir, durante varias décadas un crecimiento mayor al 10%, 2 dígitos, espectacular, ¿no? Para un tamaño, una población. Yo te llamaría, entonces es muy impresionante, muy impresionante. ¿no? No lo ha logrado ningún país nunca en las últimas décadas, ni con milagros mexicanos, ni brasileños, ni nada. Pero yo te diría, al menos tan relevantes son 2 o 3 temas. Uno, la erradicación de la pobreza absoluta. Sí. Eso lo dice el Banco Mundial, no el partido, no solo el Partido Comunista de China. Es decir, el Banco Mundial destaca en las últimas 3 décadas se han sacado de la pobreza absoluta, ¿no? Existen disparidades, pero más de 700 millones de habitantes, más que toda la población, es lo que América Latina y en México venimos soñando desde hace décadas, si no es que siglos. Los ingenieros del Partido Comunista Chino, bajita la mano, lo hicieron. ¿Cómo? Bueno, bienvenidos a una discusión sobre desarrollo económico, política económica. En el trabajo que nosotros hemos venido haciendo en el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, yo te destacaría una institución muy particular que es el sector público en China. El sector público que inicia en 1949, con la fundación de la República Popular China, el sector público chino es la suma de instituciones, pero también empresas del gobierno central, hay un gobierno central, pero después de municipios, provincias y ciudades con 2 características desde América Latina muy llamativas. Una característica es una violenta, profunda competencia dentro del sector público y con empresas privadas, transnacionales, etcétera. Eso es muy llamativo, porque en América Latina, bueno, estamos llenos de procesos donde desde arriba se dice hágase un auto y sale un Frankenstein de 7 llantas que nos salió muchos dígitos. Entonces, un elemento de competencia y otro elemento de coordinación en el largo plazo, que es el Partido Comunista de China. Que las empresas privadas, tanto como las empresas públicas, tienen que acatar. Tienen que acatar en un proceso de meritocracia dentro del Partido Comunista de China, que tiene 105 millones. O sea, no son los antojos de un dictador. No, pero es bajo un proceso de meritocracia dentro del partido, no es un proceso dictatorial, como muchas veces se piensa. Bueno, pues China es como la Unión Soviética hace no sé cuántas décadas, o bueno, es México bajo no sé qué. Exacto. ¿No? Entonces, con esos 2 elementos, para algunos señalan, son neoliberales, como implementan la competencia. Son neoliberales. Y los
los otros son comunistas. Es una economía mixta. Y entonces, única. en vez de ponernos a estudiar lo que es China, pues, son neoliberales, pues ya para qué voy a estudiar a China, pues si es lo mismo que Salinas de Gortari. Y la otra son comunistas, o sea, son unos tontos comunistas. Ese sector público, Sabina, imagínate, tiene hoy en día, y eso es lo excepcional, tiene la propiedad de alrededor del 45% del Producto Interno Bruto. No hay ninguna economía de las principales 20 donde el sector público así definido tenga el 3 o el 5%. Entonces tú tienes SAIC, por ejemplo, o BAIC. BAIC es Beijing Automotive Industrial Corporation, propiedad única de la ciudad de Pekín, no del gobierno central. Produce más autos que todo México juntos. Y entonces, bajo los lemas latinoamericanos y mexicanos, bueno, es del Estado, pues tienen que ser no competitivos, no eficientes, corruptos, todo lo que conocemos, pues nos dirá la contraparte china, pues por eso es que están como están, sin capacidad de desarrollar un tornillo. ¿Cómo se compara el crecimiento de China en las últimas 3 décadas con el de Estados Unidos de América? A ver, Estados Unidos hoy en día es como el viejo rico de la aldea global. Sigue siendo rico, sigue siendo militarmente significativo, económicamente significativo. China es el nuevo rico, ¿no? Con capacidad de pintar su casa, poner una bicicleta, hacer cosas que el viejo rico no puede, poner toda una impecable infraestructura que Estados Unidos se está dando cuenta que no tiene. Entonces, la economía china, medida en el Producto Interno Bruto per cápita, pues ha venido alcanzando a la estadounidense, medido en poder de compra. El Producto Interno Bruto se puede medir de diferentes formas. China, según el Fondo Monetario, ya es la principal economía desde 2016. Va a ser la principal economía en PIB corriente, constante. Uno puede perderse en temas técnicos, va a ser la principal economía, ojo, porque también China tiene 4 veces más de población que Estados Unidos, ¿no? Ahora, hace 2 semanas el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, nos dijo aquí en Largo Aliento que el mayor socio comercial de los países latinoamericanos hoy en día, a excepción de México, ya es China. Y que además tienen un déficit positivo en el comercio con China. Es decir, exportan más a China de lo que importan. Pregunta de arranque, ¿cómo ocurrió eso? Mira, a ver, yo te diría en términos cualitativos, ¿no? Dejando de lado una cantidad de estadísticas. Imaginémonos un día sin China hoy en día en América Latina y en México. Tendríamos que caminar descalzos porque buena parte de los zapatos vienen de China, sin calcetines porque vienen de China, sin ropa interior. No podríamos tener esta conversación porque buena parte de la tecnología y telecomunicaciones es China, etcétera, etcétera. O sea, no estoy diciendo viva China, muera China. Lo que estoy diciendo es, pues eso es al 2025, ¿no? Puede ser que querramos sustituir importaciones. Ojo, el proceso de creciente presencia cualitativa que te señalaba ha tomado décadas, y sobre todo en el siglo XXI. Sustituir importaciones va a tomar muchito de tiempo, ¿no? Si no queremos importar llantas de China, bueno, pues a ver quién produce. Ahora, nosotros, el Vaticano no, Suiza no, entonces complicado. Nosotros tenemos, tú me vas a corregir, alrededor de un 20% de nuestro comercio es con China y el resto es con Estados Unidos. En cambio, los países latinoamericanos tienen una mayoría de su comercio con China. ¿Por qué? Aunque a ti te parezca evidente, dinos por qué la diferencia. A ver, México y Centroamérica, yo te diría, tenemos una relación mucho más profunda con Estados Unidos en términos no solo de comercio, sino que de inversión y otras variables. Culturales. Financieras y etcétera, mucho más profunda que Argentina, Brasil y Chile. No estoy diciendo bueno ni malo, sino porque que... están lejos, ¿esta es la razón? Yo te diría, depende mucho de sus condiciones naturales. Es decir,
Chile y Perú pues tienen una cordillera de los Andes, tienen una cantidad de minerales. Brasil, Argentina tienen las pampas y tienen unos territorios enormes con agua, ¿no? Entonces eso les permite, bueno, producir soya, minerales, minería, harina de pescado, etcétera, etcétera, que México, por cierto, tiene, pero no en esas cantidades. Litio, ¿no? México tiene litio, pero bajo condiciones naturales incomparables. Pero, por ejemplo, ¿no? las mineras extranjeras que están en México Sí, son canadienses, sí, no son chinas. sí. ¿Por qué? ¿Es por el Tratado de Libre Comercio? No, es porque, a ver, estas empresas mineras estadounidenses, canadienses, algunas europeas, están establecidas desde hace mucho tiempo, en algunos casos siglos, ¿no? Ah, Y además porque las condiciones naturales para explotar cobre, para explotar la soya, pescado, etcétera, son en términos de precios, de riqueza, de pureza, etcétera, son más altos en la parte sur de América Latina, ¿no? entonces no, es un mito que Estados Unidos nos tiene cogidos de los cojones por el Tratado de Libre Comercio y es un mito que México tiene una predilección por Estados Unidos por razones geográficas. Lo que dices, no, así es, pero hay muchos factores y ninguno lo impide para el futuro que crezca nuestra relación con China. A ver, lo que te señalaba hace un momento es una generalización, diferencias entre la parte sur de América Latina con Centroamérica y México. México se ha especializado, dado a estos factores naturales, ¿no? Se ha especializado mucho más en el sector manufacturero y en importar masivamente partes y componentes para que al final la laptop diga hecho en México. Ojo, el hecho en México es valor agregado de 50 países, mayoritariamente estadounidense. Es muy interesante ver cómo sí México ha sido un caso de gran exitosa diversificación de su comercio en los últimos 30 años. Es cierto que Estados Unidos sigue siendo por mucho el principal destino de sus exportaciones. En el 2024, 84% de las exportaciones mexicanas fue a Estados Unidos. Pero ojo, a mucha gente se le olvida que la diversificación ha sido en las importaciones. Hace 25 años México, el 75% de lo que importábamos venía de Estados Unidos. Sí. 2024 fue alrededor del 46%. ¿Cuál es la Repíteme, el 46% es de que lo que México importó en el 2024 fue de Estados Unidos? 46%. Cayó del 75 al 46. Eso es muy sano. Bueno, es un éxito de diversificación. ¿Qué fue la contraparte de esa diversificación? Bueno, nos diversificamos de Asia y particularmente China. Y nada más para un último dato, que es igual de relevante. En el 2024, por primera vez rompimos la barrera del 20% de las importaciones chinas. Nunca habíamos llegado al 20%. Entonces cae la participación de Estados Unidos en las importaciones y sube la China. Entremos a la coyuntura. Hace 4 meses toma posesión de la presidencia de Estados Unidos de América el señor Trump. En este lapso ha cambiado sus aranceles hacia el mundo 50 veces. Y China se está acercando a los países del mundo ofreciéndoles lo contrario, estabilidad. ¿Y qué más les ofrece? Mira, el contexto de esta discusión es este Great Power Competition, la competencia entre grandes poderes. Nosotros hemos destacado el concepto de nuevas relaciones triangulares, es decir, las dos principales economías del mundo, China y Estados Unidos, están confrontadas a todos los niveles, no solo la guerra comercial, sino que cultura, turismo, intercambio académico, educación, todos. Modelo político.
Bueno, entonces hay una competencia sistémica, son sistemas económicos, sector público, modelos políticos diferentes, y entonces lo que estamos viviendo hoy en día es, yo te diría, ¿qué hacen terceras regiones y países, México, Vietnam, África, etcétera, ante esta competencia sistémica en cientos de países, cientos de temas, es decir, institutos Confucio, inversiones, comercio, ¿Tenemos migración? un instituto Confucio en México? Seis. La UNAM tenemos uno, está funcionando muy bien hace más de 15 años, ¿no? Con miles de estudiantes. Mira. Pero en Estados Unidos tenían más de 100 alojados en universidades. Es la forma de cooperación, a diferencia de los institutos Goethe o alianzas francesas que están independientes. China ahí prefiere una cooperación, estar en la UDG, en la UNAM, en el ITESO, en qué sé yo, ¿no? Entonces, Estados Unidos cerró todos. No queremos a esos espías chinos. ¿Cuándo los cerró? En los últimos 3 meses. 6 años. No. 6 años. Desde hace 6 años. Biden ya tenía y fue una política mandato desde de contrarrestar a China. Y terminó con Trump. No quedó ninguno de los 100, ¿no? Entonces, simplemente para destacar, no es solo los semiconductores, baterías eléctricas, etcétera, sino que es turismo, institutos Confucio y muchos otros. Esa es la profundidad, y en esta nueva relación triangular, siempre la postdata, desde estas erráticas órdenes ejecutivas, México, ¿te sumas a mi política antichina de cerrar los institutos Confucio, de no permitir inversiones, o atente a las consecuencias? ¿Y están anunciadas las consecuencias? Sí, claro. ¿Cuáles son? Las consecuencias son, imagínate, por poner un caso que no sé, las consecuencias son para México y para toda empresa que quisiera invertir en México y exportar a Estados Unidos. Imagínate quién, Tesla, que anunció una Gigafactory por $5,000 millones en Monterrey, en marzo del 2023. Se anunció, no se va a realizar nunca por otros temas, pero pocos días después el Departamento de Comercio de Estados Unidos amenazó y le aclaró a Tesla, Elon Musk, no irrelevante, le dijo: si tú tienes partes y componentes chinos en tu Gigafactory de Monterrey, no se van a beneficiar de subsidios y otros beneficios que Estados Unidos tiene con México en América, en el TEMEC. Entonces, esos son, atente a las consecuencias. Sí. Enrique, hagamos una pausa y entramos de lleno en esta guerra de grandes potencias en el que México está insertado y que ojalá sea muy inteligente en cómo la juega para sacar lo mejor de cada lado. Vamos a un corte y regresamos. En 30 años o más, México como país y las élites mexicanas no han tomado en serio a China. Uno. No tenemos, o sea, somos buenos para quejarnos de todo lo que no quiero de China, pero ¿qué es lo que sí quieres? Mañana te hablo, ¿no? No hay ¿Qué queremos? Así es. ¿Qué debemos querer? Bueno, pero entonces no hay una agenda hace 30 años, pero las élites mexicanas, es muy fácil decir, no, es que Claudia Sheinbaum no quiere y Marcelo Ebrard no puede, y bueno, ¿dónde están los organismos empresariales, las universidades? Que solo miran hacia Estados Unidos. Los partidos políticos, preguntémosle al que sea, de izquierda, centro, derecha, ¿cuál es su opinión sobre China? Mañana te hablo. No sabemos, entonces no es solo el sector público. Si no hay más diálogo, presión, ¿dónde está el Senado de la República sobre China? Enrique, nos hablabas de cómo un mundo sin China ya no es concebible, pero tampoco sin Estados Unidos de América, a pesar de Donald Trump. Te pido que profundicemos
en esta relación triangular. Para empezar, te pregunto muy someramente, ¿qué es lo que nosotros exportamos e importamos de Estados Unidos? A ver, entonces, esta nueva relación triangular exige una relación de cualquier país, puede ser Belice, puede ser México o puede ser Alemania, relaciones puntuales con Estados Unidos y con China. En algunos sectores en México y en otros lugares se discute el tema, bueno, ¿es Estados Unidos o China? Me parece una falsa disyuntiva. Se requiere de una relación con Estados Unidos por obvias razones y no con o. Y como nos explicaste, aunque quisiéramos que fuera y China, no Estados Unidos, no es factible. Eso Pero hay sencillamente no es sectores factible. que están diciendo, no, nosotros somos de América del Norte y olvidémonos de Asia China. y sobre todo Claro, de China. y no se vaya a enojar Estados Unidos. Me parece una falsa disyuntiva, Sí. ¿no? Pero volviendo al tema de qué es lo que México comercia con Estados Unidos, pues yo te diría más bien que no comerciamos con Estados Unidos, ¿no? O sea, de gas a partes y componentes para la estructura manufacturera mexicana, históricamente fue por mucho el principal proveedor de cualquier producto que te pudieras imaginar. Ojo, esto ha ido transitando en el siglo XXI en forma significativa, es decir, los propios exportadores estadounidenses establecidos en México crecientemente invitaron, en muchos casos le exigieron a los proveedores mexicanos, a ver, estas resinas, estas partes de telecomunicaciones se producían históricamente en el Silicon Valley. ¿Qué crees? Todo eso se fue a China. Así es que te pido, por no decir te exijo, porque los conozco hace 20 años, que tú, México, los traigas desde China, ¿no? Entonces, hay una nueva relación triangular crecientemente compleja, donde te decía, si el 20% de las importaciones mexicanas provienen de China, ¿no? Ojo, ¿quién es el principal importador de productos chinos en México? 60% de las importaciones y de China son de las grandes empresas transnacionales e internacionales. A través de México. Es lo que México importa desde China. Sí. Pero ¿quién importa? Son empresas transnacionales. Claro. El principal importador es General Motors. Claro. No es Huawei, claro. No es BYD, no es BAIC, SAIC, sino que son Siemens, empresas japonesas, coreanas, etc. ¿Y qué importamos y qué exportamos de China? De nuevo, yo te diría prácticamente que no importa. 20% el año pasado vino de China, desplazando importaciones de Estados Unidos y de otros lados. Yo te diría sobre todo autopartes, productos electrónicos, miles, ¿no? No solos para un auto o una batería eléctrica, también resinas, también son en autopartes, electrónica, crecientemente automotriz. El 20% de las nuevas ventas de autos vienen fabricados en China. Pero de nuevo, 60% de esos nuevos autos fabricados en China, ¿quiénes los importan? General Motors, Ford y Stellantis. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, los Beats, que es una maravilla, de coches baratísimos. ¿Hay una empresa transnacional que los trae a México? A ver, hay empresas chinas que importan desde China, pero el 60% viene de empresas estadounidenses. Acuérdate, en las últimas 3 que traen, para aclararme, yo como alguien que va a comprar aparatos Estas digitales. Grandes transnacionales han logrado un proceso de globalización espectacular. Y entonces tienen una línea de producción de un auto, unos en México, otros en Estados Unidos y el sello otros puede en ser China. Norteamericano. O sea, yo compro una Mac y de pronto estoy comprando algo que está construido en buena parte en China. Que si te fijas en la parte de abajo te dirá Made in China o por ahí dice Made in México. Pero lo importante es el valor agregado del Made in México. En muchos casos lo Made in México es valor agregado brasileño, de Taiwán, chino, etc. Enrique, ¿qué es la ruta de la seda china?
A ver, la ruta de la seda china es una de las recientes iniciativas en los últimos años que China ha venido destacando, como ningún otro país, probablemente como Estados Unidos, en un proyecto de globalización con características chinas. Yo te diría, por encima de la ruta de la seda está la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es un proyecto que inició en 2013, es la principal institución que coordina cientos de políticas internacionales, incluyendo la Ruta de la Seda. Cientos. ¿Se llama la Franja? La iniciativa de la Franja y la Ruta, que inició en 2013 con el presidente Xi Jinping y es el principal instrumento de cooperación con cualquier país y continente. Descríbela, ¿cómo sucede? A ver, yo te diría, términos formales, la iniciativa de la Franja y la Ruta es una institución donde China crecientemente solicita la membresía de países. Casi todos los países latinoamericanos son miembros de la Franja y la Ruta, con excepción de México. Cientos de programas. En la Ruta de la Seda que tú señalabas, está la Ruta de la Seda digital, marítima, educativa, docenas de procesos. Entonces, acaba de ser ahora el Foro CELAC China, hace el 13 de mayo, hace un par de semanas, donde China, concretamente a América Latina y a México, le ofrece, yo te diría, un enorme portafolio de cooperación. Y acá vienen las diferencias con estas órdenes ejecutivas desde el 20 de enero. China lo que dice es, mira, México o El Salvador o Costa Rica o Argentina, yo te ofrezco un portafolio. Puede ser, yo digo con sarcasmo, puede ser, si tú quieres priorizar mi relación con China, puede ser un torneo internacional de ping-pong. Bueno, está bien. Ojo, el otro extremo es una central nuclear. No es lo mismo. En medio tienes temas de comercio, de ciencia y tecnología, zonas económicas especiales, proyectos de infraestructura, etc. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pasa en la mayoría de los casos de América Latina, incluyendo México? Mañana te hablo, lo estoy pensando. Ojo, el Foro CELAC China y el plan del Foro CELAC China es 2025-2027. Y probablemente el 30 de diciembre del 2027 digan, quiero hacer, oye amigos, ¿sabes qué? Ya se pasó el tiempo, ¿no? A ver, ¿y cuál es la leyenda negra de China? O sea, tiene que haber una leyenda negra, pues suena como el mejor socio posible. Debe haber alguna razón por la que México no se ha integrado a la faja. A ver, acaba de salir un valioso documento de la CEPAL, ¿no? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se publicó el 13 de mayo, hace un par de días, acompañando a este Foro CELAC China, donde yo te diría, se hace un recuento estadístico, cantidad de cuadros, gráficos, etcétera, y al final un grupo de recomendaciones. Hay retos en la relación. A ver, de lo que hablábamos, es decir, sí, China se ha convertido en el segundo socio comercial de toda la región, con México y todos los países. Ahora sí que de las Malvinas a Tijuana, ¿no? Segundo socio comercial. El primero de Brasil, Argentina, Chile, Perú, segundo de México. El segundo de México desde 2003, hace más de 20 años, pero no nos ha caído el 20, ¿no? Entonces, retos muchos. A ver, China importa sobre todo materias primas, ¿no? De lo que ya hemos hablado, con muy bajo valor agregado, ¿no? Es mineral en su forma más bruta y primitiva. Harina de pescado, agarran ballenas, o sea, no crean empleos. Lo que sea. No genera tecnología, no genera empleos, ¿no? ¿Y qué es lo que importa México y China? Pues autopartes, baterías eléctricas. Puras cosas con... Entonces hay una brecha en términos del nivel tecnológico y del valor agregado dramática.
¿no? En el documento ahí de la CEPAL verás ahí 3 o 4 temas, yo te diría, que se plantean como retos, no es todo color rosa, pero sí es llamativo. Si tú ves este plan de trabajo del Foro CELAC China, pues es otra forma de hablarse uno con el otro. Se parte, la cooperación es voluntaria. Estas órdenes ejecutivas es, si mañana no me das agua, arancel. Si pasado mañana no te arreglas con el fentanilo, arancel. Si es Trump, eso. Es otro discurso. Así ¿no? es. 1, 2, opciones, de nuevo, de ping-pong a central nuclear. No, a mí me importa autopartes. Bueno, pues hay un apartado sobre... O sea, dices, lo malo es que ellos toman de nosotros cosas sin crear empleos. Y eso es lo único. A ver, porque te pregunto esto. Sí. ¿Existe la falsa noticia o noticia verdadera, tú me dirás, de que Panamá se quería integrar a la Ruta de la Seda y Estados Unidos le dijo... Si lo haces, te invado. Se acabó la Ruta de la Seda para Panamá. México está en una condición parecida a Panamá, amenazado por el cogote, por Estados Unidos. A ver, de nuevo, nuevas relaciones triangulares. Vamos a continuar, tú, yo, nuestras próximas generaciones, en donde Estados Unidos es un punto de referencia. Eso no está a debate. Lo que está a debate es qué hacemos con China, que está presente. Bueno, pero antes te pregunto así muy puntualmente, ¿es nuestra decisión o Estados Unidos nos tiene amenazados? Por supuesto que es nuestra decisión, ¿no? A ver, no podemos esperar a que la presidencia de Estados Unidos esté de mejor humor o a que pase esta presidencia, faltan 42 meses. Ojo, y si hay una tercera presidencia, no te cuento. No, bueno, pero no le alcanza la vida, tampoco nadie es eterno. Pero no podemos esperarnos a que se le pase estar enfadado y lo errático. ¿Pero existe la amenaza? Es decir, ¿podemos desafiar a Estados Unidos o ni siquiera hay la amenaza? No es un desafío. Los principales importadores de Estados Unidos son empresas estadounidenses. Sí. Bueno, eso es un hecho. Pues hay que partir de ello, hay que partir de que Mira, acabamos de publicar a finales de diciembre del 24 un documento sobre aspectos para una agenda estratégica con China, de México con China, nuevas relaciones triangulares, 35 páginas, 27 propuestas. México tiene una relación diplomática con China desde 1899. Con la República Popular China desde 1972. Tenemos una amplísima cooperación con China en cientos de rubros. No puede ser que ahora digamos no, hasta que se le pase el berrinche. ¿Pero por qué estamos así? Entonces, la pregunta es, ¿por qué está el gobierno mexicano así, como acabas de caricaturizar? A ver, estamos así, yo te diría, en 30 años o más, México como país y las élites mexicanas no han tomado en serio a China. No tenemos, o sea, somos buenos para quejarnos de todo lo que no quiero de China, pero ¿qué es lo que sí quieres? Mañana te hablo, ¿no? ¿Qué queremos? Así es. ¿Qué debemos querer? Bueno, pero entonces no hay una agenda hace 30 años, pero las élites mexicanas, es muy fácil decir, no, es que Claudia Sheinbaum no quiere y Marcelo Ebrard no puede. Y bueno, ¿dónde están los organismos empresariales, las universidades? Que solo miran hacia Estados Unidos. Los partidos políticos, preguntémosle al que sea, de izquierda, centro o derecha, ¿cuál es su opinión sobre China? Mañana te hablo. No sabemos, entonces no es solo el sector público. Si no hay más diálogo, presión, ¿dónde está el Senado de la República sobre China? No sobre el proceso de globalización y Asia, no.
China? ¿Qué quiere el Senado? No nuestros aparece. medios de comunicación también están centrados. Entonces, mientras no haya más concentración, claridad de lo que pudiéramos querer, entonces, ¿qué pudiéramos querer? Bueno, hay 50 temas, intercambio en ciencia y tecnología, hay temas hiper relevantes como el turismo. Claro. China es el principal emisor de turismo internacional. ¿Qué recibimos de China? Con que recibiéramos el 0.1% de 150 millones de turistas internacionales chinos, no nos damos abasto. La realidad es que se ha hecho muy poco, no quiero decir que nada. Acaba de estar el secretario de Turismo en China, etcétera. Se hacen esfuerzos, pero estamos con mucho temor. No se vaya a enojar, no se vaya a enojar Estados Unidos y desde el señor Trump. Yo te diría, el otro extremo es Lula. Lula fue a Pekín, ¿no? Fueron 4 presidentes latinoamericanos, bueno, 3 y Xi Jinping, y Lula se dio el gusto, además como es parte de los BRICS, ¿no? De ir a Moscú y Pekín. ¡Ja! Imagínate si eso se hiciera por parte de México, nos da un cardiacazo a medio mundo. Pero yo te diría, eso es lo que hizo Brasil. ¿Quién sabe? Tal vez tendríamos una mejor posición de negociación con Estados Unidos si somos menos dependientes. Mira, yo creo que la estrategia en general por parte de Presidencia ha sido adecuada de actuar con cautela. Recordemos cómo le fue a Petro de Colombia cuando dijo yo no recibo a los migrantes colombianos, y el domingo en la tarde con toda la violencia de Panamá. te impongo, Sí, y tuvo que echarse para atrás, etcétera. Así es la nueva forma de hacer política por parte de Estados Unidos, pero eso no le quita. En esta nueva relación triangular sí hay que priorizar a Estados Unidos, está bien, pero no nos olvidemos de China, porque eso no puede ser un signo de interrogación hace 30 años, hoy y en los próximos 30 años. Sumamente interesante. Enrique, vamos a una pausa y para regresar a nuestro último bloque, el de las conclusiones, te pido algunas precisiones, entre ellas, culturalmente y políticamente, ¿cómo sería una influencia china en México? Vamos a un corte y regresamos. Existen subculturas, existe mucho interés de conocer al otro, ¿no? Fuera de China, existe un creciente reconocimiento de lo propio y de lo nacional, también ante los embates de Estados Unidos sobre todo, y existe mucho interés, por ejemplo, en México y en la cultura maya, ¿no? Pues sí. Entonces ahí no hay que hacer difusión. A ver, ellos piensan lo mismo que nosotros, que los mayas son primos de los chinos, o sea que cruzaron por el espacio de Bering y llegaron hasta Yucatán, caminaron muchísimo. Bueno, que los chinos, porque incluso tienen los ojos rasgados. Cuando yo estuve en China, y no soy la única mexicana que le pasa eso, caminaba por China y reconocía amigos mexicanos y decía, Rocío, que yo creí que era tlaxcalteña, bueno, pues la estoy viendo acá a su tía. Reconocía los rasgos no solo de ciertas partes de México, sino de muchas partes de México. Enrique, olvidémonos por un momento de los intereses y las presiones de China y de Estados Unidos de América, y te pido un ejercicio de imaginación feliz. Lo mejor para México, ¿qué sería? Mira, en este documento del Sechimex reciente, 35 páginas, 27 propuestas, no hacemos un ejercicio tan feliz, sino que tomamos muy en serio nuestro punto de referencia es Estados Unidos, y dentro de esa relación México-Estados Unidos, ¿qué espacios deja China? Uno,
depende enteramente de México. ¿Qué es lo que México, a ver, cómo autodefine México su desarrollo? Temas culturales, temas económicos, temas de inversión, temas de inteligencia artificial, temas de... Bueno, ¿cuáles son las prioridades mexicanas? ¿Cuáles son? Bueno... ¿Ese es el problema, que no están claras? ¿Ese es el problema? Me temo que mucho... A ver, queremos atraer inversión, que por cierto pueden ser holandesas, suizas, del Vaticano o de China, pero ¿cuáles son las prioridades? Si es un auto eléctrico, bueno, pues entonces China juega un papel importante, el Vaticano menos, A ver, ¿no? déjame intentar... Tú dime si estoy entendiendo bien. Tú dices, hemos estado históricamente tan atados a Estados Unidos de América que no sabemos jugar con dos socios. Estamos absortos hacia el norte sin mirar hacia China y las puertas que nos abre. Sí, nos hemos ido en las últimas décadas, ¿no? Desde los 90, finales de los 80, en automático, uno diría con una estrategia de desarrollo, importamos partes y componentes de Estados Unidos, algunos paisitos más, para al final producir un auto o una computadora que se vende en Estados Unidos. Bueno, y eso ha funcionado. El ex canciller Jorge Castañeda dijo famosamente que no se puede mascar chicle y caminar a la vez. Y yo me acuerdo que cuando lo leí dije, ¿y por qué no? Se puede mascar chicle, caminar a la vez, ver tu iPhone, se pueden hacer varias cosas a la vez. Es esta manera, casi y te diría puedes yo, caer y te vuelves a levantar. Sí, claro, ¿no? sometida. ¿Hay algo sometido en México a Estados Unidos? Una costumbre de sometimiento a Estados Unidos como líder. De las élites, de las élites, de los partidos políticos, exacto, de los organismos empresariales y sobre todo que no es mascar chicle. Este modelo de integración de México, sobre todo con Estados Unidos, también con Canadá, ha cambiado dramáticamente. El proceso de desintegración de México con Estados Unidos es de la mayor envergadura. Cada vez importamos más partes y componentes de Asia y sobre todo de China. Eso es una realidad. Lo deberíamos hacer con estrategia, dices. Pues sí, porque si no, nuestro interés. La otra es cerrar los ojos y decir no los veo. Claro. Si estoy importando 20% de las importaciones de México 2024, pues ¿qué hago con eso? Está muy de moda decir Secretaría de Economía, Plan México, etcétera. Vamos a sustituir importaciones. Pues sí, yo estoy 100% de acuerdo. Pero a ver, sustituir importaciones, después página 5 de Asia, pie de página 8 de China, eso sí nunca lo había escuchado, sustituir importaciones de un país. Si el problema son partes eléctricas, bueno, pues pueden venir de 20 países, ¿no? Si el objetivo es sustituir importaciones de China, eso me suena a imposición del norte, donde lo que se dice es México, no te atrevas a convertirte en la puerta trasera de importaciones chinas. Son los intereses de Estados Unidos, no los nuestros. Pero son sobre todo empresas estadounidenses las que importan. Sí. Y la otra cosa es que no tenemos una estrategia de crear un sector necesario para China y para Estados Unidos, como lo hizo Irlanda. Irlanda dijo, no, nosotros vamos a ser los grandes exportadores de tecnología. No, tampoco tenemos un proyecto de aprendizaje para nuestras propias industrias, como lo tuvo Corea, ¿no? Que Corea dijo, no, a ver, acá desmantelamos todo y vamos a aprender lo que ellos nos importan y al rato se los vamos a exportar. No somos astutos en el asunto de la transacción con China o con Estados Unidos. Mira, en los 80s vinieron varias delegaciones chinas, estamos hablando hace 45 años, para aprender el estado del arte de las exportaciones y vinieron a aprender a México. Acá. Claro, después de 45 Pues años llevan mucho vienen tiempo. hoy en día a México para aprender lo que no hay que hacer.
Porque un país como México se estancó durante 45 años y seguimos importando partes y componentes. Lo que China hizo es saber cuáles son las miles de partes y componentes de una laptop, cuáles son las principales en términos de valor agregado y cómo le hago para eso producirlo domésticamente en China. Y al rato exportárselo a las empresas que yo se las compro. Déjame dar un salto porque se nos acaba el tiempo y no quiero que se nos vaya el programa sin que nos hables de cultura y política. El modelo chino de cultura, el modelo chino de política. Creo que es muy interesante y tú eres la persona más sabia en ese sentido en nuestro país. Enrique, ¿tenemos algo que aprender del modelo político chino? A ver, es muy fácil decir no o caer en el otro lado del péndulo y decir vamos a copiar y pegar la Sí, que Morena sea ¿no? el nuevo Partido Comunista Chino. Creo que eso es iluso, creo que no se está discutiendo en México y en otros lugares, ¿no? Sin embargo, te voy a decir una cosa, hay una generación donde sí se está discutiendo, la gente de menos de 40 años en la academia, fuera de las aulas, sí lo está hablando, está discutiendo qué tan buena es la democracia, qué tanto nos ha dado la democracia, qué tan bueno ha sido el modelo chino de un control central del Estado con el libre mercado. Bienvenidos a un debate profundo, incluso en esta competencia entre grandes potencias, ¿no? Donde hay democracias parlamentarias, presidenciales. El modelo chino tampoco es la Unión Soviética de hace 70 años, ¿no? Tiene 105 millones de habitantes, miembros, perdón, del partido. Hay un debate como en cualquier partido, centro derecha, católico, demócratas, etcétera, se toman decisiones y a la cuarta precisión de un miembro que dice estoy en desacuerdo, bueno, pues se le dice amigo, o estás acá o estás allá, ¿no? Claro, en China es un modelo de un partido único constitucionalmente en el capítulo 1 de la Constitución. ¿Y no te parece relevante ese modelo para que lo discuta Morena? Bueno, Morena se está encaminando a ser el partido, si no único, ya es el hegemónico, ¿no? Pero a ver, es Morena y son todos los partidos políticos. ¿Qué hacer con respecto a China económicamente, políticamente, culturalmente? Partidos, organismos empresariales, ¿no? No tienen opinión sobre China. Creo que no me he explicado bien que si China nos plantea una opción al modelo democrático de las tres poderes, un nuevo modelo que es relevante para México. Pues yo diría más que aprender, es un nuevo modelo. Lo que hay que hacer es, uno, dedicarse a conocer lo que ha pasado en China políticamente desde 1949 hasta el 2025 y con base en ello permitir un proceso de reflexión. Pero si hay un generalizado desconocimiento del sistema político, yo los invitaría mucho a ver dónde? Al CECHIMEX, Centro de Estudios China-México. De la UNAM. De la UNAM hay docenas de escritos, working papers, estadísticas, conferencias. Eugenio Anguiano Rojo, un queridísimo colega que acaba de fallecer, con muy buenos debates. Ojo, algunos muy críticos a China, otros más cercanos a China, pero de eso se trata y con base en un mayor conocimiento, entonces sí, ver qué se hace en Morena, qué se hace en otro partido político, en los organismos empresariales. Pero primero abrirlo. Primero dedicarse. Porque si no decir, sí, me gusta cómo creció China y entonces sí vamos a adoptar el paquete completo, eso me parece insuficiente. Nos pasa algo parecido en cultura. Sabemos muy poco de lo que está sucediendo en cultura en China. Te pregunto para iniciar someramente, ¿qué está pasando culturalmente en China? Mira,
China, de nuevo, son 1.400 millones de habitantes, así Sí. es que yo te diría que no está pasando culturalmente. Hay colegas del Colegio de México, Liliana Arsovska, que están trabajando ahí hace décadas en este documento de finales de diciembre del año pasado, que se puede bajar íntegramente del Sechimex. Hay un grupo de propuestas, yo te diría, para empezar, de cómo cooperar también en ciencia y tecnología y cultura entre China y México. Y ahí lo que destacamos, yo te diría, para empezar, son dos temas. Uno, el tema del turismo. Y segundo, los jóvenes. La parte educativa no tiene que ser el postdoctorado que ya viajó y ya se maleó, sino que con chavos, ¿no?, de secundarias, de prepa, de conocer a China, ahora sí que no se la contemos, tú y yo. Intercambios y también debería haber ir a China a estudiar. ¿No? Hay un intercambio creciente, pero insuficiente, para la principal economía del mundo. ¿Y artes? Hay, ¿Qué está pasando en China en artes? ¿Qué es lo que mira, están haciendo? no es Aparte de lo que siempre vemos, los drones que vuelan por esto y que siguen bailando sus... Es que no estamos conectados con China artísticamente. A ver, es como preguntarse ¿y qué está pasando en América Latina y el Caribe con respecto al arte? Pues te imaginas. O sea, es una pregunta demasiado abierta. Pero yo te diría, existen subculturas, existe mucho interés de conocer al otro, ¿no?, fuera de China, existe un creciente reconocimiento de lo propio y de lo nacional, también ante los embates de Estados Unidos sobre todo, y existe mucho interés, por ejemplo, en México y en la cultura maya, ¿no? Pues sí. Entonces ahí no hay que hacer difusión. A ver, ellos piensan lo mismo que nosotros, que los mayas son primos de los chinos, o sea que cruzaron por el espacio de Bering y llegaron hasta Yucatán, caminaron muchísimo. Bueno, que los chinos, porque tienen los ojos rasgados. Cuando yo estuve en China, y no soy la única mexicana que le pasa eso, caminaba por China y reconocía amigos mexicanos y decía, Rocío, que yo creí que era tlaxcalteña, bueno, pues la estoy viendo acá a su tía. Reconocía los rasgos no solo de ciertas partes de México, sino de muchas partes de México. A ver, yo partiría del hecho de una gran simpatía y un enorme interés y curiosidad de la cultura maya. Eso es un hecho. No, eso no hay que difundirlo. Ha habido un par de exposiciones organizadas por México, la Embajada de México en China, muy exitosas, millones, y que millones no te dice mucho ante 1.400.000, Sí. pero muy exitosa, ¿no? Entonces, ese es un hecho. Exactamente cómo se fundamenta esto, está debate, ¿no? Puede ser que pasaron por el estrecho de Bering, etcétera. Hay una cercanía física, ¿no? Y hay una curiosidad por también el calendario, la tecnología, temas hasta militares y de cultivos, etcétera, en la cultura maya, que llaman la atención, ¿no? Se nos acabó el tiempo, China. Enrique, te agradezco muchísimo esta conversación y te pido en un minuto una síntesis. Trump ¿está acelerando la cercanía México-China? Mira, algunos pudieran plantear de que el principal aliado de Xi Jinping es Donald Trump, ¿no? Entonces China va a pagar y fomentar la tercera presidencia de Donald Trump para que continúe con su devastador proceso y está dejando enormes vacíos en donde China voluntariamente dice yo te puedo ayudar, ¿no? Yo invitaría a todos los interesados en este tema a integrarse. Existe en América Latina material, información, videos, conferencias, pros y en contra de China, ¿no? Pero saber de China.
integrarse al conocimiento. Una de las formas es el Sechimex de la UNAM, no es la única, pero es una serie y 100% gratuita, ¿no? Con un par de clics pueden integrar a una cantidad de publicaciones, etc. Enrique, te agradezco muchísimo. No será la última vez que te invitemos para hablar de China. Creo que cada vez hablaremos más de China. Ojalá. Y lo sabes, y sabes más que nadie en nuestro país de China. Muchísimas gracias. Un placer, gracias, Arina. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana para otra conversación de largo aliento.